Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro... Hola hermanos, el día de hoy, 29 de abril del 2021, es jueves de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Hoy tenemos memoria obligatoria. Fíjense, memoria obligatoria de la Santa Copatrona de Europa. La primera que declararon copatrona de Europa junto a San Francisco de Asís, en 1939, el Papa Pío XII. Más adelante va a sumar San Juan Pablo II, a Santa Edith Stein, a Santa Benedicta de la Cruz y también a San Cirilo y San Metodio, pero eso va a ser más tarde. Originalmente estos eran los dos copatronos. Santa Catalina Benincasa, ¿y esa quién será? Santa Catalina de Siena. Catalina de Siena nació un 25 de marzo de 1347 en Siena. Óigame, su mamá tuvo 24, 25 partos y ella, de hecho, tenía una gemelita que murió a los pocos días. Era de una familia, llamémosle de clase media, pero ella tenía muy poca formación. Realmente era casi analfabeta. Iba a llegar a ser doctora de la iglesia. En 1970, junto con Santa Teresa de Ávila, el Papa San Pablo VI la va a declarar doctora de la iglesia, para que vean ustedes. Una mujer con un sentido místico extraordinario, una teóloga extraordinaria. Le toca vivir una época complicadísima en la historia de la iglesia, que es la época del cisma de Occidente. Imagínense ustedes, terminaron habiendo un papa y dos antipapas, porque los intereses políticos del momento metían su cuchara por todos lados. Y entonces el papa, eso será después, ¿no? El papa se había ido a vivir en Aviñón, o sea, era territorio pontificio porque lo había comprado el papa. Y ella pedía al papa que regresara a Roma, porque estando en Roma, pues se aplacaban todas aquel montón de voces y todo, pero Roma era un hervidero, ustedes no tienen idea de las intrigas, de las familias, de la política y aquello, y ella, con mucho sacrificio y con sus cartas, logra que el Papa regrese, el Papa Gregorio regresa a Roma, y ahí va a morir, pero vendrá posteriormente el desastre, porque cuando elijan a otro, entonces no le va a gustar a alguno de los cardenales, se van a juntar un grupito y van a armar otro. Ella ya no alcanzó a ver eso porque ella va a morir muy joven, muere en 1380, de hecho un 29 de abril. Fíjense que la fiesta la habían cambiado. Ustedes miran en algunos calendarios litúrgicos que a ella se le colocaba el 30 de abril, el día siguiente. Pero gracias a Dios, con la reforma de 1969 volvió a su día original. Ella está no está ni sepultada, pues está la urna de ella, se está allá en Santa María sopra Minerva, ahí cerca del Panteón en Roma. Es uno de los lugares de peregrinación más necesarios que se debe hacer cuando se va a Roma, aparte de hacer la visita a las 4 grandes basílicas, ¿no? A las basílicas papales, habrá que ir también a visitar a Santa Catalina de Siena, porque su amor por la iglesia y su sentido de unidad de la iglesia nos viene bien en este momento, porque tenemos que orar mucho por la iglesia, porque lamentablemente hay algunos bandos que se arman por ahí que no responden a Dios. Hay que invocarla, sin duda. Bueno, quisiera hablar más de ella, ¿no? Fíjense que durante mucho tiempo ella sobrevivió, si lo quieren, solo comiendo la Eucaristía, solo comulgando la Eucaristía. Tenía un sentido de piedad y ella dominica, o sea, porque es terciaria de la tercera orden dominica. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que nos cuenta hoy. Miren qué belleza, cómo va la primera misión de Pablo y Bernabé. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 13 al 25. En aquellos días Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Después destituyó a Saúl y le dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús.
Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza, ¿no? Cuenta varias cosas este texto, ¿no? Que cuando llegan a Perge, Juan Marcos le dio mamitis aguda y se regresó a su casa. Y es cierto, o sea, no continuó la misión. ¡Ay, fracaso! ¿Quién lo va a buscar? Uy, sí, más vale que Bernabé lo va a buscar después, porque si no, no tendríamos el Evangelio de San Marcos. Entiéndanlo, el primer Evangelio escrito. Un fracaso, un error en la misión no hace que usted pues se vaya, no debe hacer que usted huya, no, al contrario, persevere. Todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos de crisis, todos tendremos momentos en los que la misión nos va a resultar muy, pero muy complicada. Bueno, usted persevere, usted siga adelante, madure, eso es lo que se trata. Bueno, llegan a Perge, van a la sinagoga, como era la costumbre de ellos judíos, ¿no? Y viniendo unos extranjeros, judíos de lejos, hay que escucharlos. Y Pablo, qué lindo, ¿no? Hace un recorrido de la historia de la salvación hasta llegar a David, se salta Jesús, lógico, porque la promesa de Dios, muy lindo esto, pero miren qué lindo, o sea, él va viendo cómo en la línea de la historia de Israel se va manifestando la voluntad de Dios hasta llegar aquí. Y habla de Juan el Bautista porque eso es cierto, en las primeras comunidades en el Mediterráneo, en esta primera parte del siglo I, había muchos seguidores de Juan, lo conocían y habían oído hablar de él, y entonces por eso él utiliza esa plataforma, hábil Pablo, ¿no? Sabe la manera de llegarle a la gente y por eso, en particular, hace esta predicación y ya presenta a Jesús como aquel que cumple la promesa. Anunciará luego la resurrección, pero lo primero es anunciarlo como el que en el cual se cumple la promesa. Dios siempre cumple sus promesas. Vamos al Evangelio. Seguimos, capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Nótenlo, el capítulo 13 ya es la pasión. Ya es posterior al momento en el que, de la última cena, ese es el testamento de Jesús, el largo testamento que va hasta el capítulo, al final del capítulo 17. Juan 13, versículos del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice, el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lindo texto en la memoria de Santa Catalina de Siena, pero para que cuando suceda sepan que yo soy. La imagen del servicio, la imagen del que sirve, la imagen que quiere presentarnos Cristo, es esta, que debemos entender que no podemos ser más que el Maestro. Lo nuestro es estar dispuestos a servir. Lo nuestro es estar dispuestos a amar. Lo nuestro es estar dispuestos a cumplir con la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Primero, que Él nos ha escogido. Y nos ha escogido y nos ha llamado para que podamos actuar como actúa Cristo, sirviendo a los hermanos. Yo soy. Para que cuando ocurra esto, sepan que yo soy. Para esto me ha enviado el Padre. Nos sentimos misioneros nosotros, como Pablo, como Bernabé, nos sentimos llamados y enviados por el Señor. Ojalá que sí, porque esa es nuestra vocación. Somos discípulos misioneros, no se les olvide. Les invito a hacer oración. Jesús, Hijo de Dios, hermano nuestro, nos has revelado tu secreto. Podemos ser felices y libres como tú. Tú nos aseguras que seremos felices y libres si las riquezas no nos atan. Si sabemos compartir con los demás, si aguantamos las ofensas sin vengarnos, si sentimos en nosotros las desgracias ajenas, si buscamos la justicia por encima de nuestros intereses, si tratamos de comprender y perdonar, si nuestra mirada y nuestro corazón son limpios, si ponemos paz a nuestro alrededor, si lavamos los pies y servimos a los hermanos, si acogemos el amor del Padre como el mejor regalo. Jesús, tu mensaje es sencillo, pero nos cuesta mucho ponerlo en práctica. Por eso te pedimos ayuda. Lo que nosotros no podemos, que tu Espíritu lo realice en nosotros, para que cada día seamos más felices y libres como tú y siempre contigo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Catalina de Siena, copatrona de Europa,
el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Perseverancia, mucha perseverancia, y no dejemos de trabajar por la unidad de la iglesia. Feliz jueves, acuérdense, visita al Santísimo, hay que hacer un momento de adoración. Feliz jueves para todos.